Cordial saludos, estimados estudiantes. Vamos a darle continuación a los videos que estamos desarrollando para el diplomado en programación en PHP en el módulo número 5 y más específicamente en el desarrollo de todo lo que concierne al proyecto que nos encontramos desarrollando. En este caso vamos a comenzar a implementar la arquitectura modelo vista controlador. Vamos a empezar a desarrollar las clases, los controladores y a realizar todas las funciones que describimos en la guía. Entonces, para este caso, lo que primero debemos desarrollar es nuestra conexión a la base de datos. En la guía didáctica ya vimos y explicamos un poco cómo era todo el proceso con la base de datos, cómo funcionaba, cuál era cada uno de los componentes que la caracterizaban. Y aquí vamos a realizar el mismo proceso. Entonces, nos vamos directamente al archivo que teníamos creado de conexión.php. Para la conexión.php vamos a crear simplemente una clase. Tenemos una clase conexión. Dejas aquí arriba. Listo. Y esta clase de conexión va a contener unos atributos. Va a obtener primero un atributo protecte debe, que será el atributo que retornará nuestro constructor cada vez que hagamos un llamado desde una clase hija, dado que, como hemos explicado, todas nuestras clase usuario, docentes, estudiantes van a heredar de la clase conexión. Entonces, cada vez que hereden, este será el atributo que en sí estarán heredando, que contendrá todo el proceso de conexión. Más adelante, aquí cuando creemos el constructor, veremos cómo funciona este atributo db. Sigamos con otro atributo private, que será el driver, que como en este caso vamos a utilizar la base en nuestro motor de base de datos MySQL, nuestro driver será el driver de MySQL. Si estuviésemos utilizando otro motor de base de datos, no sé, SQL, Postgre, otros de módulo de base de datos no relacionales, MongoDB por ejemplo, tendríamos que especificar aquí el driver. Siguiente, destinaremos el host, que en este caso básicamente es localhost, o sea, nuestro servidor local del computador. Su consiguiente será el db, que es el nombre de nuestra base de datos, que en este caso recordemos que tiene el nombre de notas, si no estoy mal. Eso mientras carga con la base de datos de notas. Mientras carga, correcto. Te pasamos aquí, cerramos notas. Sigue definir el usuario. El usuario por defecto cuando instalamos SAM es root y la contraseña por defecto es vacío, no tiene contraseña cuando realizamos la instalación de SAM. Igual esos parámetros se pueden cambiar en la configuración de nuestro SAM, pero por defecto conservemos los mismos. Y listo. Sigamos. Ahora vamos a crear nuestro constructor, que es el que va a realizar todo el proceso de la conexión a la base de datos cada vez que realicemos un llamado de una clase hija. Entonces definimos public construct, no recibe ningún parámetro. Aquí agregamos un try catch. Recuerden que explicamos que el try catch nos permite intentar try una sentencia y si no arroja un error. Entonces en este caso recuerdan que habíamos declarado este atributo db. Este es el atributo que retornaremos cada vez que hagamos un llamado a nuestro constructor. Y ese atributo lo que contiene es un objeto de la clase PDO. Listo. Ya vamos a especificar bien que contiene esa clase. Entonces, vámonos para la documentación de PHP. PHP PDO. Entramos al manual. Listo. PDO. Entonces nos dice que el constructor recibe un DSN, el usuario de la base de datos, la contraseña y un array de opciones. Entonces diseñemos este en base a lo que hemos aprendido en la guía didáctica. Aquí nos especifica que el DSN es el nombre de origen de datos, contiene la información requerida para conectarse a la base de datos. Entonces diseñemos de una vez este bloque de código del constructor. Entonces toda la información que recibe el constructor la tenemos en nuestros atributos. Entonces pasémosla de una vez. Abramos
aquí empezamos, abrimos corchetes, cerramos corchetes. El primer dato que hay que pasar son los drivers. En este caso vamos a pasar el driver de MySQL, que será el que vamos a utilizar. Dos puntos, sigue nuestro host. El host, hacemos uso de this. Recuerden que el uso de this hace referencia a que estamos trabajando sobre el objeto actual que tenemos de nuestra clase. Entonces llamando this drive, estamos haciendo referencia directamente al driver que tenemos aquí declarado. Lo mismo con el host, aquí hosts, cerramos dos puntos y coma. Entonces ya aquí estamos terminando de pasar los DSN. Miremos aquí la documentación. Entonces dice, pasamos el driver, pasamos el nombre de la base de datos, pasamos el host. Listo, terminamos aquí de pasar. Seguiría nuestro nombre de base de datos, db name. Abrimos, pasamos el nombre de nuestra base de datos que está en esta variable, este atributo. Perdón, aquí va al revés, db base de datos, sí, para que no choquen entre estos dos. Entonces aquí tenemos este ya, listo, y aquí coma. Ya tenemos esta información que tenemos aquí contenida, es la que representa el DSN, que es el nombre de los orígenes de datos, que contiene la información requerida para conectarse a la base de datos. Entonces, en resumen, que recibe el constructor hasta el momento, recibe el driver por el que se va a conectar, MySQL. Especificamos el host, localhost, y el nombre de nuestra base de datos. Ahora falta simplemente asignar el usuario y la contraseña a nuestro constructor. Entonces, ¿qué hacemos? This usuario y this contraseña. Listo, aquí ya tenemos contenido, todo el código que recibe el constructor. Entonces esto de aquí es un parámetro. El constructor en sí recibe tres parámetros en su funcionamiento. Recibe primero, este que es el DSN, recibe el usuario, recibe la contraseña y recibe un array de opciones, que en ese caso no lo pasaremos en forma array, sino que lo asignaremos por un atributo. Ya a continuación te mostraré. Entonces pasamos el string del DSN, el username, la password, que es lo que tenemos aquí hasta el momento, punto y coma. Listo, saltemos aquí. Listo, ahora vamos a asignar algunos atributos o las opciones. Aquí nos especifica que es un array de opciones, pero también podemos pasarlo de la siguiente forma. Ya teniendo el objeto creado de la clase PDO, podemos hacer uso de los métodos que tiene asignada la clase PDO en su declaración. Uno de esos es setAttribute. Con doble T, attribute. Listo. Decimos que la clase PDO vamos a hacer uso de los siguientes manejadores de errores. Entonces tenemos el error mode, vamos a habilitar el modo de errores y el modo de excepciones. Listo. Entonces aquí especificamos por medio del setAttribute que añade unos atributos a nuestra conexión, a nuestro objeto de la clase PDO. Entonces asignamos dos atributos que para manejar los errores, en este caso con el try catch. Listo, ya tenemos todo el código de nuestra conexión. Esto retornará un objeto de la clase PDO en caso de que sea correcto. Entonces simplemente falta hacer el return y retornamos ese mismo objeto. De cada vez que una clase hija haga un llamado de la clase de conexión de su clase padre, el código empieza a ejecutarse del try catch. Él intenta hacer la conexión y en caso de que ocurra algún error, de una se tira por el catch. Entonces aquí tenemos que agregar que será una excepción de PDO. Pero en caso de que la conexión sea exitosa, él retornará el objeto de la conexión que ya podrá ser, podremos hacer uso desde la clase usuario, desde la clase materias, independiente de la clase donde hagamos el llamado de la clase de conexión, la clase padre. Entonces simplemente, en caso de que tengamos algún error con la conexión, le mostremos un mensaje hecho.
ha surgido un error al tratar de conectarse a la base de datos. Y concatenamos aquí. Este contiene los errores que encuentre a la hora de realizar la conexión y que se encuentre con un error, y simplemente llamamos al error con este método que trae el mensaje de error al tratar de conectarse. Entonces, por ejemplo, que está tratando de conectarse a la base de datos, pero el usuario era el nombre de la base de datos era notas con doble S. Entonces aquí ha surgido un error y especificará el error de que, por ejemplo, el nombre de la base de datos no coincide. Entonces ya con esto tenemos declarada toda nuestra clase de conexión. Ya a continuación empezaremos a desarrollar cada uno de los modelos usuarios, estudiantes, materias, docentes y administradores. Ya con la clase conexión definida, ahora podemos pasar a los modelos de cada uno de nuestros módulos. En este caso comencemos por el modelo de usuarios. Hasta el momento tenemos declarado simplemente la clase con su respectivo nombre, pero ahora vamos a comenzar a hacer uso de la clase conexión. Lo primero que debemos hacer es requerir el archivo. De require ons, especificamos la ruta. Como estamos dentro de dos carpetas, estamos entre modelo y entre usuarios. Te recuerda que nos debemos salir dos veces. Y ya pasamos al archivo conexión. .php. Entonces nos salimos del modelo, ¿cierto? El archivo usuario está dentro del modelo, entonces nos salimos de usuario, de modelo, y después quedamos en la raíz de usuario. Entonces nos salimos de usuarios y quedamos en la raíz del proyecto y especificamos el archivo conexión. De esa forma requerimos el archivo. Ahora vamos a hacer uso de la herencia. Cuando mencionamos la herencia en el módulo número 3 de programación orientada a objetos, la palabra reservada extends nos permitía hacer uso de la herencia, especificando el nombre de la clase. Entonces la clase usuario va a extender de la clase conexión. Entonces en este caso ya podemos hacer uso de la herencia dentro de nuestra clase usuario. Lo primero que vamos a hacer es definir un constructor public function construct. Creo que tengo un errorcito. Bueno, me hace falta un guión bajo. Listo, este constructor tampoco recibe parámetros. Este constructor lo que va a hacer es realizar un llamado al constructor de la clase conexión, que realizará el proceso de conexión a la base de datos, y dentro del constructor retornará el mismo caso exitoso de conexión a la base de datos o su respectivo error. Recordemos que para hacer el uso del llamado a los atributos y propiedades de la clase padre, utilizamos la palabra reservada parent. Lo primero que vamos a hacer es guardar el resultado de este constructor dentro de una variable dentro de un atributo en nuestra clase usuarios. Ese atributo podemos llamarlo con el mismo nombre de ese para mantener la convención entre los nombres. Entonces, cuando tengamos un resultado exitoso en nuestra conexión, aquí guardaremos el resultado exitoso de esa conexión. Entonces, ahora hacemos uso de la palabra parent. Con parent nos referimos a la clase padre o la clase superior o la clase a la que estamos heredando, y por medio de dos puntos hacemos un llamado al constructor. Entonces estamos diciendo, en este atributo de la clase padre, en ese caso conexión, llamemos al constructor de la clase. Entonces este constructor realiza la conexión. Si es exitosa, obtenemos el resultado de éxito en nuestra conexión. Listo, continuemos. Dentro de nuestro módulo de usuario, básicamente vamos a realizar unas funciones muy sencillas. Vamos a realizar todo lo que es el login y la creación de las sesiones y el almacenamiento de las mismas. Entonces, primero creemos nuestro método de inicio de sesión. Entonces, comencemos public function, llamémosle al método login, y el método login recibe dos parámetros, que son los mismos parámetros que tenemos definido aquí, que es el usuario y la contraseña. Entonces recordemos que estos datos son enviados al controlador de login
y de este controlador las enviamos ya al modelo para procesarlos. Entonces recibimos un usuario y recibimos una password o contraseña. Recuerden el uso de la W. Entonces lo primero que vamos a hacer, que para realizar un inicio de sesión debemos de contar con un registro ya previamente registrado, valga la redundancia, y realizar una selección de los datos de ese registro y validarlos aquí en el método. Entonces lo que vamos a hacer va a ser una función select, ya la vimos en la guía didáctica. Entonces primero creamos un array para la información. Listo, pasamos. Ahora creamos una variable de tipo statement que vamos a hacer uso de nuestra conexión. Con eso ya especificamos que estamos haciendo uso de la conexión de nuestra base de datos, del objeto PDO, lo traemos aquí y aquí ya lo empezamos a hacer uso. Entonces estamos este atributo, que es el mismo, vamos a utilizar el método prepare, que básicamente recibe una sentencia SQL. En este caso vamos a decir que seleccióneme toda la información de la tabla usuarios, eso es en minúscula, usuarios, siempre y cuando, o condicional, cuando el usuario sea igual al usuario que estoy recibiendo aquí por parámetros, y la password sea igual a la password que estoy recibiendo por parámetro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos, perdón, creo que esta nos va a sobrar. Entonces creamos una variable statement que contendrá el resultado de este prepare de la clase PDO. Entonces hacemos uso de nuestra conexión para hacer el llamado al método prepare, que recibe una sentencia SQL, y esa sentencia SQL lo que hace es seleccionar toda la información de usuarios de la persona que tenga un usuario y contraseña especificada ya. Entonces listo. Cuando realizamos sentencias donde asignamos variables a nuestro prepare, tenemos que setear los valores de estas variables que tenemos aquí declaradas. Entonces eso lo realizamos por medio de statement, que ya tiene un objeto de prepare, y hacemos uso de los bin param. Recuerde que los bin param, permiten realizar el seteo de las variables. Entonces aquí cruzamos las que recibimos por parámetro y aquí las que declaramos, porque si yo dejo así nuestra sentencia, esto básicamente es una variable que hemos declarado, pero si semánticamente dentro del método no estamos diciendo que este usuario que estoy recibiendo es este usuario que tengo aquí declarado. Son dos usuarios diferentes, por decirlo de una forma, para que se entienda de mejor forma. Entonces con el bin para, lo vamos a aclarar, especificamos eso, esa relación que hay entre el parámetro y la variable que tenemos declarada. Entonces primero especificamos la variable que tenemos una variable usuario declarada en el prepare, y tenemos un parámetro que estamos recibiendo. Entonces primero el biparam recibe la variable y después recibe el parámetro. Entonces ahí sí decimos que el usuario que estoy recibiendo aquí, almacénemelo en esta variable. Entonces aquí realizamos la asignación. Entonces como tenemos dos variables, tenemos que realizar dos bin param. Entonces sigamos statement bin param password. Con la password repetimos el mismo proceso, password, listo. Entonces la variable que tenemos declarada de password, vamos a asignarle el valor que estamos recibiendo de password. Entonces ya allí nuestro prepare ya tiene asignados los valores que está recibiendo nuestro método. Cuando ya tenemos el prepare declarado, hemos seteado los valores, lo único que falta es ejecutar nuestra sentencia, que la ejecutamos por medio de el método execute. Desde aquí ejecutamos nuestra sentencia. Entonces vamos a hacer uso de otro método. Entonces queremos saber que si encontramos una persona que tenga un usuario y una contraseña determinada, entonces realicemos algún proceso. Entonces listo, volvemos a hacer uso de statement, que en este caso es un objeto de la clase PDO, que está totalmente habilitado en el ámbito de nuestro método, y hacemos el siguiente llamado a ese método: row count, y abrimos.
rowcon permite verificar luego de ejecutar una sentencia la cantidad de datos que se encontró la sentencia prepare en su declaración al momento de ser ejecutada. Veamos la documentación de rowcon PHP. Entonces, ¿qué hace? Entonces, rowcon devuelve el número de filas afectadas por la sentencia en SQL. Entonces, en caso, por ejemplo, de que yo en la selección, mi usuario es Diego Palacio y la contraseña es 123, en caso de que yo ejecutara esto, él me va a decir, oiga, encontré un usuario que tiene el nombre de usuario Diego Palacio y la contraseña 123. Entonces aquí me va a traer ese número. Entonces, estamos preguntando que si el número que estamos trayendo es igual a 1, realicemos el siguiente proceso. Cuando decimos igual a 1 es que encontró un usuario. Entonces realicemos el proceso. Result, creamos una variable de resultado para contener el siguiente fetch. Entonces, ¿qué es lo que hace fetch? Leamos la documentación. Fetch PHP. Obtiene la siguiente fila de un conjunto de resultados. Entonces, en caso de que yo haya ejecutado esa sentencia y haya tenido 1, 2, 3 registros, fetch me va a ir saltando entre registro por registro. Pero en este caso, como especificamos que solo voy a tener un registro cuando yo ejecute este con un usuario y contraseña determinados, me traiga los valores que encontró en la base de datos con ese registro. Entonces, por ejemplo, tráigame toda la información, pero ¿qué es toda la información de usuarios? Veamos. Por ejemplo, aquí en la tabla de usuario tenemos el ID, nombre, apellido, usuario, contraseña, perfil y el estado. Entonces, ejecutemos aquí. Entonces, veamos el proceso cómo funciona. Entonces tenemos aquí el mismo código. Seleccioneme, podemos copiarlo y pegarlo para ahorrar un poco de tiempo del usuario. Entonces aquí especifiquemos el usuario. Recordemos que el usuario que yo tengo aquí registrado es Diego Palacio y la contraseña que tengo registrada es 123. Entonces si yo ejecuto esto, él me va a traer un resultado que es el que coincidió. Veamos nuestra tabla de base de datos. De la tal usuario tiene un registro de usuario Diego Palacio y la password 123. En caso de que no coincida, por ejemplo, esta contraseña errónea, no me va a afectar ningún resultado. Lo que hace rowcon implícitamente es lo siguiente. Perdón. Aquí, rowcon realiza este proceso. Este count se utiliza en las sentencias de SQL para contar los registros que son seleccionados en una sentencia. Count realiza este mismo proceso implícitamente. Entonces, él cuenta las filas afectadas. En este caso, encontró un usuario con este usuario y esta contraseña. Y él devuelve el número 1. Y fetch lo que realiza simplemente es mostrar toda la información. Es el proceso que realiza fetch. Fetch me trae ya todos estos datos así separados. El ID, el nombre, el apellido, el usuario, la password, el perfil y el estado. Entonces, contamos los registros que sean iguales a 1 y obtenemos los datos de ese registro. Entonces, que empezamos a realizar ahora. Como queremos hacer uso de las sesiones dentro de nuestro proyecto, las sesiones van a permitir que únicamente en nuestros sistemas puedan entrar personas que tengan un inicio de sesión correcto, que estén registradas, que hayan iniciado sesión, que las personas no vayan a ingresar por otras partes a nuestro proyecto ni puedan realizar cambios. No, vamos a realizar un proceso de sesiones, vamos a realizar validación de las sesiones en cada una de nuestras páginas, vamos a almacenar el nombre del usuario en la sesión, el perfil que tiene la persona en la sesión, entonces vamos a hacer uso de las mismas. Para hacer uso de las sesiones se usa la palabra reservada session start, lo que especifica que en este archivo, en este ámbito, se va a crear una sesión. Al yo crear sesión start, él me permite hacer uso de una variable global que se conoce como session. Esta variable session es similar al método post, al método get, a las variables globales dentro de PHP. De sesión me permite crear una variable de tipo de sesión. Entonces, esa variable le tengo que dar un nombre. Entonces, yo dentro de mi proyecto quiero guardar en las sesiones el nombre, el perfil y el ID de la persona. Entonces, vamos a crear tres variables. La primera que vamos a crear es el nombre. Entonces,
Entonces, en esta sesión estamos viendo que dentro de nuestra sesión vamos a crear una sesión para el nombre. Vamos a guardar el espacio para el nombre. Listo. Ya terminamos de crearla. Vamos a crear una sesión para el ID. Y vamos a crear una sesión para el perfil. Los nombres que tengamos aquí simplemente son nombres que definimos nosotros, no tienen que ser necesariamente los mismos nombres que tenemos definidos en nuestra base de datos. Yo aquí puedo declarar esto A, y puedo declarar esto B, y puedo declarar esto C. Pero para mayor control y manejo dentro del sistema vamos a asignarles nombres claros. Aquí vamos a almacenar el nombre, aquí vamos a almacenar el ID y aquí el perfil. Entonces, result ya contiene un arreglo con toda la información de nuestro registro. Entonces, por medio de result, yo ya puedo llamar a cada uno de los campos o columnas de nuestra base de datos. Entonces, el primero es nombre. Este es muy similar cuando realizamos el uso de for each con los arreglos. For each nos recorría los arreglos y nos daba los resultados en esa misma forma. El nombre del arreglo que convertimos en el for each y el valor. Entonces, nombre, entonces queremos guardar en nuestra base de datos, tenemos separado nombre y apellido, pero en la sesión queremos guardarlo en conjunto, o sea, el nombre completo. Entonces hacemos precisamente uso de las funciones de concatenación. Entonces concatenamos el nombre con el apellido. Entonces, dentro de nuestra sesión nombre, vamos a guardar el nombre y el apellido concatenados que me darán como resultado el nombre completo de la persona. Entonces aquí guardamos el ID usuario, el ID que está en nuestra base de datos, usuario, coma, y el perfil, que será result, perfil. Listo. Ya en este caso tenemos prácticamente toda la implementación de nuestro método de login. Y finalmente retornemos true para que dentro de nuestro controlador manejemos, en caso de que el login sea correcto, para dónde redirigimos a la persona, o en caso de que sea erróneo, para dónde redirigimos a la persona. Aquí vamos a retornar true en caso de que cada uno de estos bloques de código se ejecute perfectamente. Listo. En caso de que encontremos un error, o sea, en caso de que, por ejemplo, obtuvimos 0 registros o obtuvimos más de un registro, vamos a tener que retornar false. Entonces, para ahorrarnos esto es impráctico porque tendríamos que, en caso de que esto sea falso, retorne aquí, pero tendríamos que retornar otro false, perdón, para el ámbito de nuestro método. Entonces simplemente nos ahorramos este trabajo y retornamos simplemente false. En caso de que no se cumpla nuestra condición, simplemente retornaremos false y entre el controlador determinaremos qué hacer con ese false o con el true. Entonces, resumamos. Creamos la clase usuarios, la extendemos de la clase conexión de donde va a heredar. En nuestro constructor hacemos llamado al constructor de la clase padre, en este caso la clase conexión. Creamos adicionalmente un método login para iniciar sesión, que recibe dos parámetros, el usuario y la contraseña o la password. Creamos una variable que va a contener un objeto de la clase PDO, más específicamente gracias al atributo al método prepare, que recibe una sentencia SQL sobre la base de datos. Entonces, en esta sentencia SQL básicamente estamos diciendo que nos traiga toda la información de usuarios de la persona que tenga un usuario y una contraseña predeterminada. En este dos bloques de código realizamos la asignación de valores. Yo recibo un usuario, creo una variable usuario y asigno las dos. Hago la asignación de valores del parámetro a la variable, respectivamente con cada uno de las variables que tengo declaradas. Si en este caso tuviéramos 10 variables aquí para setear, realizamos el mismo proceso aquí, 10 variables para organizar. Finalmente, luego de tener nuestra sentencia, asignar los valores, ejecutamos dicha sentencia. Esta sentencia, finalmente, vamos a realizar una aplicación en esta condicional donde vamos a preguntar: oiga, MySQL, ¿cuántos registros afectados tuviste al ejecutar este bloque de código? Para nuestro caso queremos que únicamente traiga un registro, que únicamente exista una persona con ese usuario
y con esa contraseña. En caso de que sea correcto, tráigame los datos de esa persona, que lo hacemos por medio de Fitch, que nos trae toda la información por medio de un arreglo, con cada uno de los campos especificados en nuestra base de datos. Con la instrucción asterisco especificamos que queremos toda la información de las columnas. En caso de que quisiéramos, por ejemplo, solo el ID de usuario, nuestro Fitch simplemente retornaría el ID del usuario. Pero en este caso ocupamos toda la información por medio de Fitch, obtenemos toda la información, que es muy similar al proceso que realizamos con los for each y los arreglos, que nos retornaban los valores de esta misma forma. Entonces, como vamos a hacer uso de las sesiones para tener un proyecto medianamente desarrollado con buenas funcionalidades, vamos a hacer uso de las sesiones. Esta instrucción session start siempre debe estar en el encabezado de nuestra clase, que nos permitirá ya hacer uso de las variables globales de session, que son muy similares al método post, al método get en declaración, y le asignamos un nombre a la misma. En este caso, sesión, a la sesión existente vamos a crear una sesión con el nombre de nombre y guardamos el resultado de nuestra base de datos, que como vemos es el resultado de Fitch. Y aquí ya simplemente debemos colocar los nombres que tenemos en nuestra base de datos: nombre, apellido, que vamos a guardar en la sesión de nombre. En la sesión de ID guardamos el resultado de ID usuario, y en la sesión de perfil guardamos el resultado de perfil. Simplemente en caso de que todo esto sea correcto, retornamos verdadero, y en caso de que ocurra algún otro proceso erróneo, retornamos falso. Ya eso lo vamos a manejar en nuestro controlador y determinaremos qué hacer en caso de que sea verdadero o en caso de que sea falso. Para terminar ya definitivamente con toda nuestra clase de usuario, hace falta realizar algunos métodos pequeños, que son los que nos traerán las sesiones, los que nos mostrarán el nombre de la sesión, que traerán el ID de la sesión, que tendrán el perfil de la sesión. Entonces vamos a crear esos get y vamos a realizar también los métodos para la validación de las sesiones. Entonces comencemos. Primero vamos a crear el método que nos retornará la sesión en caso de que exista, que lo llamaremos getNombre, haciendo alusión a que retornaremos el nombre de la sesión que tenemos almacenada. Retornaremos simplemente sesión nombre. ¿De qué hacemos? Cuando realicemos un llamado a este método retornará el valor que fue almacenado en esa instrucción. De lo mismo hay que repetir con ID y con perfil. Entonces repetimos public function get ID. Repetimos proceso, bajamos. Entonces return session ID. Recuerden que debe ir muy claro y tal cual como se escribió el nombre en el momento de declararlo. Declaramos nombre, llamamos nombre. Declaramos ID, llamamos ID. Y lo mismo con perfil. Public function get perfil. Y retornamos consiguiente el perfil. Return session perfil. Punto y coma. Entonces ya con estos tres métodos declarados nos van a servir para realizar llamados de estas sesiones en cualquier parte de nuestro código. Podemos hacer el llamado en el index, en el controlador de usuarios, en el index de estudiantes. Donde deseemos realizar llamado podemos hacer uso de estos mismos. Entonces ya tenemos los de abstracción de los datos de la sesión. Faltan los de validar la misma sesión. Entonces para validar la sesión vamos a crear los siguientes métodos. Public function validate session. Este es el nombre que le voy a agregar yo. Puede ser validar o vsession o session, como lo deseen llamar. Que básicamente aquí vamos a preguntar si existe una sesión de ID. ¿Qué vamos a preguntar aquí? Veamos. Estamos preguntando si es verdad que hay una sesión con el nombre de ID
que es igual a null, eso significa que no existe una sesión, porque en caso de que la sesión contenga, por ejemplo, el ID 1, eso automáticamente sería un error. Entonces nos estaría cumpliendo y saltaría el proceso. Entonces, en caso de que nuestra sesión ID sea null, significa que no existe una sesión declarada. Pero aquí también podría ir fácilmente el perfil o el nombre, pero en este caso, por convención y por simpleza, el ID. Entonces, en caso de que el ID sea igual a nulo dentro de nuestras sesiones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle a la persona: oiga, tú no puedes entrar a nuestro sistema, y la vamos a redireccionar al inicio de sesión para que vuelva a probar iniciando sesión hasta que coincidan en que existe una sesión y no lo saque de nuestro sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Header location, ya explico este bloque de código. Entonces, header location lo que permite es redireccionar dentro de nuestro sistema a las personas, especificando una ruta exacta como en los require. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear un header de location. Vamos a ubicar a la persona en una locación especificada en nuestra URL. En este caso, estamos dentro de usuarios. Queremos de que en caso de que no exista una sesión, saquemos a la persona de nuestro sistema y la redirijamos al inicio. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos salimos del modelo, nos salimos de usuarios y nos vamos para index.php. Listo. Entonces, resumamos. En caso de que no exista una sesión, redirigimos a las personas de nuestro sistema al index.php, que sería este archivo que tenemos aquí, que contiene el formulario de inicio de sesión, para que la persona pueda volver a probar iniciando sesión. Este ya es un método. Y si faltaría es public function validate session administrator. En lo que dice el nombre de este método, dice que vamos a validar la sesión de los administradores. Hay que ser muy claros con los nombres. Aquí vamos a validar sesión, aquí vamos a traer el perfil, el ID, aquí vamos a iniciar sesión con login. Hay que tratar de que los nombres de nuestros métodos tengan una convención. Hay que preguntar aquí. Vamos a preguntar primero si existe una sesión. Aquí tomamos ID. Diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí hacemos la inversa. Aquí preguntamos si no existe una sesión. Aquí estamos preguntando si existe una sesión. Si yo tengo aquí un valor que es diferente de null, vamos a realizar el siguiente proceso. Nótese que son dos conceptos diferentes. Aquí preguntamos si no hay una sesión. Aquí preguntamos si hay una sesión. Si hay una sesión, este bloque se ejecuta como verdadero y vamos a realizar el siguiente proceso. Ya sabemos que la persona sí tiene una sesión, pero queremos conocer ahora esa persona que está en nuestro sistema, ¿qué perfil tiene? Entonces accedemos al perfil. Vamos a preguntar: ¿la persona que está ingresando es un docente? Docente. Un momento. Sí, docente. Preguntamos si tenemos una sesión. Si tenemos la sesión, preguntamos ahora si la persona que está en esa sesión es un docente. Si es un docente, vamos a redireccionar a la siguiente parte. Location. Nos salimos. Entonces, este método validate session lo vamos a agregar en nuestros módulos donde solo queremos que tenga acceso nuestros administradores, como lo son el modelo de administradores, docentes y materias. Son módulos a los que únicamente tendrá acceso los administradores. Entonces, en caso de que un docente quiera ingresar a nuestros módulos, lo debemos redirigir a una página donde el docente sí tenga acceso, que en este caso es el módulo de usuarios. Entonces, en caso de que exista una sesión y que esa sesión sea un docente, lo redirigimos a page index de usuarios. ¿De qué hacemos? Nos salimos del modelo, nos salimos de usuarios, vamos al módulo de estudiantes, vamos al folder del page y vamos al archivo index.php. Entonces, en caso de que un docente esté intentando ingresar al módulo de administrador, lo vamos a redirigir al módulo de estudiantes index.php. Bueno, en caso de que no sea un administrador, ¿qué hacemos? Redirijámoslo de momento al index de la raíz de nuestro proyecto. Entonces nos salimos del módulo,
nos salimos del modelo, nos salimos del módulo usuarios y nos destinamos para la raíz de nuestro proyecto. Con esto ya tenemos finalizado toda la clase de usuarios. Tenemos la herencia aplicada a la clase conexión, el método login, los métodos que retornarán la información de las sesiones y finalmente los métodos de validación de sesiones. Ahora contamos ya con todo el módulo de usuarios implementado en la clase usuario, con la herencia de la clase conexión, etc. Pasemos ahora a los demás módulos, al de administradores, docentes, estudiantes, materias, y diseñaremos todas las mismas implementaciones. En este caso es más práctico porque ahora sí vamos a empezar a utilizar las funciones del CRUD. Vamos a agregar registros, vamos a buscar registros, a listar registros, vamos a actualizar información, vamos a eliminar información y lo vamos a hacer ahora mismo utilizando el mismo proceso que utilizamos con la clase conexión, el constructor, la herencia. Así que comencemos. Como en la clase usuario, lo primero que debemos hacer es requerir el archivo de conexión que se encuentra en toda la raíz de nuestro proyecto conexión. Listo. Ahora realizamos la herencia del mismo, conexión. Entonces, importamos conexión, heredamos conexión. Vamos a crear ahora el constructor. Construct. Listo. Y el constructor realiza el mismo proceso. Hacemos uso del atributo y llamamos de nuestra clase padre el constructor que contiene la conexión a la base de datos y nos la asigna a este atributo. Entonces vamos a crear los siguientes métodos. Qué pena. Vamos a crear el método public function registrar, lo llamaremos add. Crearemos el método public function get, function get, que servirá el que nos va a listar la información. Crearemos también el método public function get id, get by id, que nos listará, este método nos listará toda la información de los administradores. Este método nos listará la información de un administrador en específico. Y finalmente tendremos esos dos últimos métodos. Public function update para actualizar y public function delete para eliminar. Esa es la estructura que tendrá la estructura y más específicamente los métodos que tendrá nuestra clase de administradores. Esa estructura la podemos incluso copiar y pegar dentro de los demás módulos. Entonces podemos pasar al módulo de docentes y dentro del modelo vamos a realizar el pegado y copio y pegado. Realizamos aquí una vez el require 11, especificamos conexión.php y extendemos extends conexión. Listo. Vamos a repetir el proceso ahora con los demás estudiantes, modelo, copiamos y pegamos. Y finalmente materias, copiamos y pegamos. Agreguemos los require, requiere, listo. Finalmente aquí también y simplemente nos resta agregar nada más el extends de conexión. Listo. Aquí. Ya tenemos todos los métodos básicos implementados en cada uno de nuestros modelos. Ahora sí implementemos específicamente el de administradores. Entonces, para yo registrar un administrador, yo necesito pasar cierta información por los parámetros como hacíamos con el método de iniciar sesión, que pasamos el usuario y la contraseña. Aquí debemos realizar lo mismo, pero vamos a pasar para usuarios y aquí lo vamos a guardar. Esta información vamos a pasar nombre, vamos a pasar apellido, vamos a pasar usuario y vamos a pasar contraseña. Perfil y estado no, porque implícitamente
analizar en el módulo de administradores, esa información la podemos pasar como ya definida. O sea, vamos a pasar que siempre que vayamos a registrar un usuario por ese método, implícitamente va a ser un administrador. Ya veremos cómo eso funciona. Entonces pasamos el nombre. Recuerde que toda esta información la vamos a pasar más adelante dentro de cada uno de los controladores. Entonces tenemos nombre, apellido, usuario, contraseña o password mejor. Password, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un statement que contendrá el objeto que retornará nuestro constructor de la clase PDO. Llamamos al método prepare y listo. Entonces vamos a hacer una sentencia de inserción. En el módulo anterior ya vimos cómo se realizaba todo el proceso de inserción, así que voy a hacer caso omiso y voy a realizar simplemente el proceso. Entonces insert into, vamos a insertar en usuarios el siguiente registro. Le vamos a registrar el nombre, registrar el apellido, el usuario y la password. Esos son los que recibimos por parámetros, pero como mencionaba anteriormente que vamos a pasar los otros ya definidos, entonces tenemos que agregarlos, perfil y status. Listo. Entonces esos son los campos a los que voy a insertar datos. Entonces ya asignamos los valores por values. Entonces primero en el orden en el que estamos, nombre, tenemos que poner nombre, apellido, pasamos apellido, usuario, pasamos apellido, password, pasamos password, y ya estos datos de perfil. El perfil dijimos que al estar en el módulo administradores se supone inmediatamente de que vamos a insertar administradores, entonces por defecto podemos poner administradores, administrador, y que por defecto cuando lo registramos va a estar activo. Entonces yo simplemente seteo estas variables por parámetros y esas ya las tengo definidas. Entonces siempre que se ejecute esa sentencia preparada, él va a tomar por defecto administrador y activo para el perfil y el estado. De esa forma tenemos listo nuestra sentencia preparada. Ahora falta realizar simplemente los pin para asignar los valores. Entonces a nombre le asignamos nombre. Entonces, por eso es muy sencillo, incluso se vuelve incluso a veces repetitivo porque todo tiene la misma connotación, el mismo estilo de diseño y el mismo estilo de codificación. Entonces procedamos, apellido y apellido. Tengan muy en cuenta, muy cuidadosos también con los nombres. Recordemos que queremos ir 2 puntos porque los declaramos de esta forma para especificar que van a ser parte de la sentencia preparada, y aquí pasamos tal cual los parámetros que estamos recibiendo. El usuario y usuario. Password y password. Ya contamos con todos los valores asignados. A eso no hay necesidad de asignarlos por lo mismo que explicaba anteriormente. Ahora simplemente resta ejecutar este elemento. Así no, podemos manejarlo de dos formas. Podemos variar que se ejecute correctamente y redirija hacia un lugar, y en caso de que ocurra un error hacia otro. Entonces hagámoslo de esta forma. El método de ejecutar de la clase PDO retorna verdadero o falso en caso de que sea correcto o incorrecto. En caso de que inserte los datos sin problemas y no tenga algún error en el proceso, el resultado será verdadero. En caso de que no ocurra algún error en el proceso de la inserción, él va a retornar falso. Entonces vamos a preguntar, en caso de que sea verdadero, ¿qué vamos a hacer? Listo. En caso de que sea verdadero, vamos a redirigir a las personas de regreso a nuestro archivo. Cerremos aquí, a nuestro page de index. Vamos a realizar un administrador y lo vamos a retornar
al index cuando realicemos el proceso de registro. Entonces nos salimos del modelo, entramos a page y especificamos el archivo index.php. Entonces en caso de que se inserte correctamente, vamos a realizar la redirección al archivo index.php, pero en caso de que ocurra algún error, vamos a realizar una redirección al archivo donde se envió la información, add.php. Entonces, en caso de que sea exitosa la inserción, vamos a redirigir al index. En caso de que ocurra algún error, vamos a redireccionar al add.php para decir cuál es el error y que vuelva a insertar la información y vuelva a repetir el proceso hasta que el resultado sea correcto. Ya con eso tenemos definido el método agregar. Sigamos con el método get. Método get. El método get simplemente va a retornar todos los administradores de nuestro sistema. Entonces creamos un arreglo que va a contener cada uno de los registros que obtengamos de nuestra base de datos por medio de la sentencia preparada. Entonces creamos nuestro experiment y vamos a realizar una sentencia preparada de nuevo. Entonces, ¿qué hago yo? Le selecciono, perdón, select from. Vamos a seleccionar toda la información de los usuarios, siempre y cuando el perfil sea igual a administrador. Entonces listo. Vamos a decir, oye, tráigame todos los usuarios que tengan un perfil de administrador, básicamente, la única condición. Entonces, como tenemos el valor quemado directamente, ya tenemos, o sea, no hay que necesidad de recibir parámetros o setear variables, simplemente podemos proceder a realizar la ejecución. Statement ejecute. Le vamos a especificar que ya ejecute nuestra sentencia. En caso de que ese resultado sea correcto, vamos a obtener dentro de nuestro statement la opción de al igual que hicimos en el modelo de usuarios, que hicimos el llamado, usuarios, que hicimos el llamado al fetch, vamos a realizar el mismo proceso aquí. Entonces, statement fetch. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? En caso de la ejecución de nuestra sentencia preparada, vamos a crear un ciclo while para que recorra cada uno de los resultados que obtuvimos de nuestra base de datos. Entonces recordemos que el ciclo while es especialmente utilizado cuando no conocemos la cantidad de recorrido que vamos a realizar sobre una sentencia. Entonces vamos a preguntar que le asigne los resultados de cada uno de los registros que obtuvimos por medio de la sentencia preparada a nuestra variable result. Entonces va a preguntar, siempre y cuando haya resultados almacenados en nuestra variable result, o sea, que no sea nulo, que hayan datos, vamos a realizar el siguiente proceso. Eso lo va a realizar dependiendo de las cantidades de datos que se hayan obtenido por medio del prepare. Entonces, en caso de que obtuvimos 5 registros, vamos a ejecutar 5 veces nuestro ciclo while, porque van a ser 5 veces en la que el fetch nos va a retornar un valor a nuestra variable result. Veamos esto. Rows. Entonces, aquí creamos el arreglo. Lo creamos inicialmente nulo, pero ahora vamos a empezar a guardar valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tuvimos 5 registros, esos 5 registros van a ser guardados dentro de nuestro arreglo y cada registro va a ir variando de resultado. Entonces, por ejemplo, el registro de Diego. Del registro de Diego va a ser guardado en la variable result y esa variable result va a ser guardada dentro del arreglo asignando aquí el valor. Vuelve y inicia. ¿Tengo más valores? Sí, el registro de Sandra. Entonces, el registro de Sandra lo guardamos en la variable result que posteriormente será guardada en el arreglo por medio de la variable result y volvemos a preguntar. Así sucesivamente hasta obtener el valor de todas las filas afectadas por nuestra sentencia preparada por el select. En caso de que tuvimos 10 registros, el while nos va a preparar esos 10 registros y nos los va a almacenar en nuestro arreglo. Finalmente, de realizar este proceso,
nos queda simplemente retornar el arreglo. Entonces, en resumen, creo un arreglo, hago la sentencia preparada de obtención de los registros de todos los administradores, ejecuto la sentencia. Posteriormente, por medio del ciclo, voy a recorrer esta sentencia fila por fila y ir almacenando las filas en este array que contendrán toda la información de los administradores. Y por último, cuando termine de recorrer esta información, voy a retornar el rows al archivo donde necesitemos realizar el retorno. Entonces, por ejemplo, en este caso, al listar la información, tenemos una tabla en nuestro index.php. Entonces aquí vamos a hacer uso de este método get para mostrar toda la información. Ese getById es muy simple, es prácticamente el mismo proceso. Podemos copiar y pegar, simplemente que recibe un ID. Y ya hay que hacer dos validaciones dentro de nuestra sentencia preparada. Primero, que sea administrador, y segundo, que el ID usuario sea igual al ID que estoy recibiendo. Entonces listo, ya que tenemos una variable dentro de nuestra sentencia preparada, tenemos que hacer el binparam. Al ID que tengo declarado como variable le voy a pasar el ID que tengo como parámetro. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos todo el proceso del get que declaramos anteriormente, con la salvedad de que ahora tenemos una condicional extra, que el ID del usuario coincida con el ID que estoy recibiendo como parámetro. Realizamos el mismo proceso del recorrido de las filas, guardamos en nuestro arreglo y retornamos el arreglo. El método de actualizar ahora será muy simple, es muy similar al proceso que se realiza con la inserción, solo que ahora contamos ya con la información registrada, simplemente vamos a operar sobre la misma. Recordemos, en la guía didáctica especificamos que para los casos en que vamos a actualizar un registro en específico, lo hagamos por medio del ID. Entonces, como ya contamos con el registro de una persona, esa persona ya tiene asignado un ID. Entonces, por medio de ese ID, vamos a realizar los procesos de actualización y de eliminación. Entonces, veamos qué parámetros recibimos. Nuestro método actualiza recibe el ID del administrador, recibe el nombre, recibe el usuario, recibe la password y recibe el estado. No recibe el perfil, estado. No recibe el perfil, dado que implícitamente estamos dentro del módulo administradores, estamos actualizando administradores, queremos cambiar toda la información, menos el estado, el perfil del administrador. Digamos que voy a pasar de administrador a docente, no. Únicamente vamos a trabajar sobre administradores. Entonces ya tenemos los parámetros definidos. Perdón, me hizo falta uno, apellido. Listo. Entonces creemos la sentencia, el statement, vamos a crear la sentencia preparada. Entonces vamos a decir update, actualíceme de la tabla usuarios los siguientes campos. Vamos a actualizar nombres, el nombre por medio de la variable nombre. Después seteamos los valores por binpara como hemos hecho. Vamos a realizar apellido, usuario va a ser igual a usuario, password es igual a password y el estado va a ser igual al estado. Estamos diciendo de la tabla usuarios actualíceme el nombre por este nombre que estoy recibiendo en los parámetros, el apellido por el apellido que voy a recibir en parámetros, así sucesivamente con cada uno de nuestros campos. Finalmente nos falta especificar la condición. Entonces, si yo ejecutara esto en ese momento, él me actualizaría toda la información de todos los usuarios, dado que no le tengo una condición de exigencia. Por ejemplo, yo únicamente voy a actualizar registro por medio del ID. Entonces yo tengo que agregarle la condición where actualíceme esto siempre y cuando el ID del usuario sea igual al ID que estoy recibiendo por parámetros. Entonces ya él simplemente me va a actualizar la información de los casos donde se cumpla que el ID sea igual al ID que estoy recibiendo. Entonces yo recibo ID 1, voy a actualizar información de ID 1 y nada más. Ahora simplemente realicemos los binparam. Podemos copiarnos estos que tenemos aquí ya definidos, agregar el de estado,
Otro aspecto que cabe mencionar es que el orden en el que tengamos estructurado los BIMPARA no va a influir en algún proceso de ejecución dentro de nuestro método, ya que tenemos que cumplir simplemente con que los BIMPARA de nuestros valores seteados en la sentencia preparada estén presentes como un BIMPARA con un valor asignado previamente. Entonces, creamos sentencia preparada con variables, decimos atributos y seteamos variables con atributos. Volvamos y ejecutemos. Realicemos el mismo proceso. Entonces, ¿qué queremos hacer? Si cuando ejecute todo salió bien, rediríjame al índice de administradores. Si en el proceso de ejecución hubo un error, devuélvame para add.php para conocer cuál fue el error. Pero en este caso, como tenemos un archivo explícitamente para editar, ya no más redirigir para add, sino para el index. Entonces, resumamos. Recibo parámetros, creo sentencia con variables, con condicional, recordemos fundamental los where. Seteamos valores por BIMPARAN, variables con parámetros, ejecutamos, si la ejecución es correcta, redirigimos al index, si hubo un error, redirigimos a edit.php para ver cuál fue el error dentro de nuestro módulo de administradores a la hora de editar un registro. Faltaría ahora simplemente nuestro método de eliminar. Eliminar simplemente recibe el ID del usuario o administrador que queremos eliminar. Creamos una sentencia, hacemos uso de la sentencia preparada, prepare y ponemos. Vamos a hacer uso de delete. Vamos a eliminar delete from usuario. Vamos a realizar una eliminación dentro de la tabla usuarios, siempre y cuando se cumpla la condición de que el ID de usuario es igual al ID que estoy recibiendo. Creamos el BIMPARAN para vincular los dos ID, el ID que tengo como parámetro y el ID que tengo como variable. Posteriormente pregunto statement bim ejecuta. Entonces, si la ejecución fue correcta, header location, vamos a irnos para index.php. Si en el transcurso hubo un error, vámonos para delete.php para mostrar el error y ver qué fue lo que pasó y volver a intentar el proceso de eliminación. Delete.php. Listo, entonces recibimos el ID de la persona que queremos eliminar. Creamos la sentencia preparada con la condición de que el ID que estoy recibiendo como parámetro coincida con el ID de nuestra base de datos. Seteamos valores de variable con parámetro, ejecutamos. En caso de que la ejecución sea correcta, redirigimos al index. En caso de que haya algún error, redirigimos a delete para manejar el error, volver a intentar la eliminación y listo. Ya tenemos los métodos declarados. Tenemos el método agregar, get by id, update y delete. Ya estaría completo en nuestro módulo de administradores. Pasemos ahora al modelo de docentes en este caso.